El día que mi propio abogado, el hombre al que le había pagado puntualmente durante 10 años de mi vida, con la esperanza de que me protegiera de cualquier amenaza, entregó mis datos a inmigración. Comprendí en un solo instante que la traición no siempre viene de un enemigo declarado, sino que puede esconderse detrás de una sonrisa profesional y de una mano que uno ha estrechado cientos de veces con la confianza de quien cree estar seguro. Y todavía puedo escuchar en mi memoria el golpe seco en la puerta de mi apartamento en Miami, aquella mañana húmeda de marzo de 2025, cuando el olor del café recién colado llenaba la cocina y yo revisaba los mismos papeles que había guardado en una carpeta azul durante años como si fueran un amuleto, porque nunca pensé que esa carpeta sería testigo de mi caída. No hubo tiempo para preguntas, apenas la primera mirada desconcertada de mi esposa que, desde la sala, alcanzó a ver las luces intermitentes que se colaban por la ventana como un presagio inevitable. Y recuerdo que mi corazón golpeaba con tanta fuerza que creí que los agentes lo escucharían antes de entrar, porque cuando finalmente abrí, con las manos temblando y la garganta seca, vi frente a mí a 3 hombres con chalecos negros que decían Easy, y comprendí que lo que había temido por años estaba sucediendo en el peor momento de mi vida, cuando ya era un hombre mayor, un trabajador cansado que solo soñaba con una vejez tranquila en el país donde había dejado todo mi esfuerzo. Mientras uno de ellos me mostraba un documento que apenas pude enfocar con los ojos nublados, lo único que resonaba en mi mente era el nombre de aquel abogado, aquel supuesto protector que había jurado defenderme, porque sabía, lo sentía en mis huesos, que solo él podía haber entregado la información exacta que los había traído a mi puerta, y la idea me atravesó como un cuchillo, más dolorosa que las esposas frías que apretaron mis muñecas segundos después, más insoportable que las miradas de mis vecinos curiosos que se asomaban desde los balcones, murmurando entre ellos. En ese instante, mientras bajaba por las escaleras custodiado como un criminal peligroso, lo único que deseaba era gritar que no era un delincuente, que mi único crimen había sido confiar demasiado, que había trabajado, pagado y esperado con paciencia durante años para que un hombre, al que consideraba casi un miembro de mi familia, cumpliera su promesa de arreglar mi situación migratoria. Pero la traición se reveló con la crudeza de una sentencia que no deja espacio para la duda. Y supe que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse justo antes de la vejez, cuando ya no hay tiempo de empezar de nuevo. Porque lo que ese abogado nunca imaginó, y lo que todavía me sostiene en esta oscuridad, es que yo también había aprendido a guardar secretos, y entre esos papeles que me acompañaban desde hacía más de una década, estaba la llave que algún día podría voltearlo todo. Cuando me empujaron dentro de la camioneta blanca, con las ventanillas enrejadas y un silencio espeso que se mezclaba con el olor a sudor y a metal oxidado, entendí que todo lo que había temido durante años se materializaba en ese trayecto que me alejaba de mi casa, de mis recuerdos y de mi dignidad. Y lo más cruel era que mientras mis muñecas seguían apretadas por las esposas, en mi mente aparecía la imagen de mi abogado sentado en su oficina elegante de la calle 8, con su corbata impecable y su voz pausada, diciéndome una y otra vez que podía confiar en él, que mientras siguiera pagándole estaba protegido, como si el dinero que yo entregaba con tanto sacrificio, mes tras mes, fuera la garantía de un futuro seguro. Y ahora descubrí que ese dinero había sido en realidad el precio de mi propia condena. Los agentes no dijeron mucho. Apenas repitieron mi nombre en voz alta como si quisieran que lo escuchara retumbar en cada rincón del vehículo. Y yo miraba por la rendija cómo las luces de Miami se volvían borrosas, recordando cada esquina donde había trabajado durante 30 años, cada madrugada en la que salí con las manos vacías y regresé con el cuerpo agotado, pero siempre con la esperanza de que mis papeles algún día llegarían, porque ese abogado me lo había prometido en cada reunión, con cada firma de contrato, con cada sello notarial que para mí era símbolo de protección, y ahora se había convertido en la prueba de que había sido ingenuo.
Todavía siento la vergüenza en la piel cuando recuerdo a mi esposa corriendo detrás de la camioneta, gritando mi nombre, con la bata mal puesta y las lágrimas desbordadas, sujetando con una mano la foto de nuestra boda, como si pudiera mostrarla a los agentes y convencerlos de que yo no era un extraño, de que pertenecía a esa vida que habíamos construido juntos. Pero ellos ni siquiera la miraron. Solo cerraron la puerta con un golpe que sonó como el fin de todo lo que conocía. Y yo, incapaz de consolarla, solo pude bajar la cabeza y apretar los dientes para no derrumbarme frente a ellos. El trayecto hasta el centro de detención fue eterno. Cada semáforo parecía burlarse de mí con su luz roja. Cada peatón me recordaba lo que estaba a punto de perder. Y en mi mente volvía una y otra vez la misma pregunta. ¿Cómo había tenido el valor aquel hombre de venderme después de tantos años de lealtad? ¿Qué clase de corazón late en el pecho de alguien que se aprovecha de un anciano trabajador que lo único que quería era jubilarse con un poco de paz? Y la respuesta, aunque dolorosa, me golpeaba con claridad. Lo hizo por dinero, por la recompensa que ofrecen ahora en tiempos de redadas masivas, por esos billetes que para él valían más que mi vida entera. Cuando finalmente el vehículo se detuvo frente al edificio gris, rodeado de vallas y reflectores que iluminaban la noche como si fuera un campo de guerra, supe que había cruzado una línea de la que sería imposible volver intacto. Pero también supe que mi historia no terminaría ahí, porque dentro de mí ardía una rabia silenciosa que me recordaba que aún tenía un arma secreta guardada, algo que ese abogado jamás sospechaba, y que algún día, cuando menos lo esperara, se convertiría en la grieta por donde toda su fachada de respetabilidad comenzaría a desmoronarse. Lo más cruel de todo era que, mientras me registraban en el centro de detención, obligándome a quitarme el cinturón, los cordones y hasta la dignidad, yo no podía dejar de pensar en la cara de mi abogado, en esa sonrisa medida que siempre utilizaba para transmitirme confianza, en sus palabras ensayadas que durante 10 años me habían convencido de que estaba haciendo lo correcto al pagarle religiosamente cada consulta, cada trámite, cada supuesta gestión ante las autoridades migratorias. Y comprendí con un dolor insoportable que aquel hombre nunca había estado de mi lado, que cada vez que me estrechaba la mano, lo hacía sabiendo que algún día podría usar toda la información que tenía sobre mí para entregarme a cambio de unos cuantos billetes y de la promesa de quedar bien con los agentes. Recordaba la primera vez que lo vi, en aquella oficina modesta que olía a papel viejo y a café recalentado, cuando yo llegué con mis ahorros escondidos en un sobre, temblando por miedo y por esperanza al mismo tiempo, y él me recibió como un salvador, diciéndome que con un contrato notariado quedaría todo protegido, que si algún día alguien me acusaba, él tendría cómo demostrar mi antigüedad, mis pagos, mi esfuerzo, y que tarde o temprano mi residencia llegaría, y yo le creí como un niño cree a un maestro, porque necesitaba creer que alguien estaba de mi parte, y porque nunca imaginé que 10 años después sería ese mismo contrato notarial la herramienta que usaría para clavarme el puñal de la traición. En la celda compartida, rodeado de hombres con historias tan duras como la mía, todos con la mirada perdida y los hombros caídos, me preguntaba una y otra vez cómo había podido ser tan ingenuo, cómo no vi las señales, los silencios cada vez más largos en sus llamadas, los aumentos en sus honorarios sin explicaciones claras, las excusas para no mostrarme resultados concretos, las reuniones breves en las que parecía más interesado en su reloj que en mis preocupaciones. Y ahora todo cobraba sentido, porque su estrategia no era ayudarme, sino exprimir cada centavo de un anciano trabajador que se resistía a perder la esperanza. Lo más doloroso no era la traición en sí, sino el momento en que comprendí que había sido comprado como si fuera un objeto, que mi libertad tenía un precio, y que ese precio había sido calculado fríamente por el hombre que yo llamaba abogado, un hombre al que llegué a recomendar a otros, al que defendí cuando algunos vecinos murmuraban que solo buscaba dinero, y al que incluso invité una vez a mi casa para cenar con mi familia,
porque lo consideraba alguien digno de confianza. Y hoy esa confianza se había transformado en la soga que me apretaba el cuello. Pero mientras intentaba dormir en la litera dura y fría, con las luces encendidas toda la noche y el eco de los llantos en los pasillos, me juré a mí mismo que no todo estaba perdido, que aunque él creyera que me había destruido, lo que no sabía era que yo había guardado copias de todo, recibos, mensajes, documentos y pruebas que algún día podrían volverse en su contra. Y esa certeza, esa chispa de esperanza escondida en medio de la desesperación, fue lo único que me permitió cerrar los ojos y resistir, porque la traición me había roto, sí, pero también me había dado un nuevo motivo para pelear. Todo comenzó en 2015, cuando la desesperación me llevó a tocar puertas en busca de un abogado que pudiera orientarme, porque ya llevaba más de 20 años trabajando en este país sin papeles, acumulando horas interminables en construcción, limpieza y pequeños contratos que nunca figuraban en ningún registro oficial, y cada día sentía con más fuerza la necesidad de encontrar un respiro, una garantía de que al llegar a la vejez no me expulsarían como si nunca hubiera existido. Y recuerdo que un amigo me habló de un abogado en la calle 8 que atendía a muchos inmigrantes, un hombre que, según decían, no solo conocía la ley, sino que también tenía conexiones que podían abrir caminos cerrados. La primera vez que crucé la puerta de su oficina, lo vi sentado detrás de un escritorio de madera, rodeado de estantes llenos de carpetas y diplomas enmarcados que colgaban en la pared como trofeos de confianza. Y me recibió con una sonrisa que parecía ensayada, pero que en ese momento me resultó sincera. Me ofreció café y me escuchó con paciencia, mientras yo le contaba mi historia, mis años de trabajo, mis ahorros, mis miedos, y sobre todo mi sueño de jubilarme en paz sin tener que mirar por encima del hombro cada vez que escuchaba una sirena en la calle. Él me habló con voz pausada, asegurándome que con un contrato notariado, donde constara mi relación laboral estable, mis pagos de impuestos con ITIN y mis contribuciones a la comunidad, podríamos ir preparando un expediente sólido para, llegado el momento oportuno, solicitar un ajuste de estatus. Y aunque yo no entendía todos los tecnicismos legales, lo único que capté fue la promesa de protección, y esa promesa fue suficiente para que yo sacara de mi bolsillo un sobre con $5,000, mis ahorros de más de un año de trabajo bajo el sol, y se los entregara con la confianza de quien pone su destino en manos de otro. Ese día firmamos papeles, estampamos sellos, tomamos copias de documentos y hasta sacamos fotos. Y yo salí de esa oficina con la sensación de que por fin había encontrado a alguien que velaría por mí, que no estaba solo en esa lucha silenciosa contra un sistema que siempre me había considerado invisible. Y cuando llegué a casa le conté a mi esposa lo que había pasado. Vi en sus ojos un brillo de alivio que hacía tiempo no veía, porque ella también cargaba con el miedo de que cualquier día tocaran a nuestra puerta. Y aquella noche dormimos con la ilusión de que lo peor había quedado atrás. Durante los meses siguientes, cada vez que lo visitaba, él me hablaba de avances, de gestiones que estaba realizando, de contactos que revisaban mis papeles. Y aunque muchas veces no veía pruebas concretas, yo le creía, porque cada palabra suya sonaba a certeza, y porque en mi interior necesitaba mantener viva la esperanza de que ese contrato notariado sería mi escudo, el muro invisible que me protegería de cualquier traición futura. Lo que no sabía en ese entonces era que, en realidad, yo mismo había puesto en sus manos las armas que más tarde usaría para destruirme, y que cada recibo, cada firma y cada conversación guardada en su archivo se convertiría en la evidencia perfecta para entregarme cuando llegara el momento de vender mi vida a cambio de unos billetes. Al principio todo parecía avanzar. Cada visita a la oficina del abogado era una nueva dosis de tranquilidad que me mantenía trabajando sin mirar atrás, porque él siempre encontraba las palabras exactas para convencerme de que el proceso llevaba tiempo, de que debía ser paciente, de que lo importante era haber iniciado el camino legal. Pero con los meses comenzaron a aparecer grietas pequeñas que yo no quise ver, como esas filtraciones en las paredes que uno ignora hasta que el agua lo inunda todo.
Y la primera señal llegó cuando intenté llamarlo un viernes por la tarde para preguntarle por un documento que supuestamente debía estar listo y no me contestó. Lo intenté 3 veces y solo escuché la misma grabación automática y pensé que quizás estaba ocupado, que no debía desconfiar, pero dentro de mí algo empezó a inquietarse. La semana siguiente me recibió en su oficina, me habló con la misma voz pausada de siempre, pero esa vez evitaba mirarme directamente a los ojos. Hojeaba papeles con rapidez y me repetía que había complicaciones burocráticas, que necesitaba más tiempo y, sobre todo, más dinero para poder agilizar ciertos trámites. Y aunque me sorprendió esa petición repentina, decidí entregarle otros $1,000 en efectivo, diciéndome a mí mismo que era la última vez, que después de tantos años de sacrificio, no podía rendirme justo ahora, que si él pedía más era porque realmente estaba moviendo algo en mi favor. Poco a poco esa sensación se volvió costumbre, llamadas que no eran devueltas, citas que se posponían a último momento, reuniones en las que yo esperaba horas en la sala, mientras él salía a atender a otros clientes con prisa. Y sin embargo, cada vez que por fin me atendía, lograba calmar mi angustia con un par de frases técnicas que yo no entendía del todo, pero que sonaban convincentes, y me decía que estaba cerca, que un par de meses más y tendríamos noticias. Y yo salía de allí con la esperanza renovada, aunque en el fondo sabía que cada vez confiaba más a ciegas. Mi esposa comenzó a notar mi cansancio. Me preguntaba si estaba seguro de que ese hombre realmente estaba trabajando en mi caso. Y yo, para no preocuparla, le decía que sí, que todo estaba bajo control, aunque dentro de mí empezaba a crecer la duda, una sombra que se expandía silenciosa, pero que yo me negaba a enfrentar, porque significaba aceptar que quizá había perdido 10 años de pagos y de ilusiones en manos de alguien que nunca tuvo intención de ayudarme. Recuerdo especialmente un día en 2021, cuando lo vi saliendo de un restaurante elegante acompañado de un hombre que llevaba una chaqueta con el logo de una agencia federal. Y aunque ellos no me vieron, yo me quedé paralizado al otro lado de la calle, preguntándome qué hacía mi abogado reuniéndose con alguien así. Pero me convencí de que debía ser casualidad, que seguramente trataban algún tema ajeno a mí, y me obligué a no pensar más, aunque esa imagen me perseguía cada noche antes de dormir. Con el tiempo, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Cobros inesperados, promesas incumplidas, silencios que pesaban más que las palabras. Y sin embargo yo seguía allí, confiando, porque la esperanza, cuando uno está atrapado entre el miedo y la vejez, se convierte en una droga peligrosa que nos hace aceptar lo inaceptable con tal de no enfrentar la verdad. El día de la catástrofe comenzó como cualquier otro. Una mañana cálida en Miami, en la que el sol se filtraba por las cortinas y el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Y yo, con el cansancio propio de los años acumulados en trabajos pesados, me senté a revisar por enésima vez la carpeta azul, donde guardaba todos los recibos de pago al abogado, los contratos notariados y las copias de los documentos que me había prometido presentar a las autoridades. Y mientras pasaba las páginas con manos temblorosas, recordaba cada dólar entregado, cada promesa recibida. Cada noche en que mi esposa me consolaba, asegurándome que todo ese esfuerzo tendría sentido, sin imaginar que ese mismo día esa carpeta dejaría de ser un símbolo de esperanza para convertirse en un testigo mudo de mi ruina. Eran las 11 de la mañana cuando escuché los golpes secos en la puerta, golpes que no dejaban espacio a dudas ni a cortesías, golpes de autoridad que resonaron en mis huesos y me hicieron soltar la carpeta, que cayó al suelo esparciendo papeles por toda la sala, y mi esposa, que estaba preparando el almuerzo, corrió hacia mí con los ojos abiertos por el miedo, porque los dos sabíamos qué significaba ese sonido, aunque nunca lo hubiéramos admitido en voz alta. Y en ese instante comprendí que el enemigo no era un extraño, sino alguien mucho más cercano. Abrí la puerta con el corazón desbocado, y lo primero que vi fueron los chalecos negros con las letras blancas de ICE, el brillo metálico de las placas
y las miradas duras de 3 agentes que pronunciaron mi nombre completo, como si fuera un criminal buscado. Y mientras intentaba entender cómo habían dado con mi dirección exacta, noté en el sobre que sostenía uno de ellos un sello oficial con mi número de caso, el mismo número que solo mi abogado conocía. Y el mundo se me vino abajo al comprender que había sido él quien les entregó todo. La escena se volvió confusa. Los vecinos comenzaron a asomarse desde las ventanas. Algunos murmuraban, otros grababan con sus teléfonos. Mi esposa lloraba aferrándose a mi brazo mientras suplicaba que no me llevaran. Y yo apenas podía moverme, paralizado por el peso de la traición, por la certeza de que aquel hombre al que había pagado 10 años me había vendido como mercancía a cambio de unos billetes y de un reconocimiento que tal vez buscaba entre los agentes. Me esposaron con brusquedad, ignorando mis palabras, ignorando mis años de trabajo y mi edad, ignorando todo lo que había construido en este país. Y mientras bajaban conmigo las escaleras, escuché a lo lejos la voz de un niño gritando, «¡No se lo lleven!». Una voz que me atravesó como un cuchillo, porque comprendí que ese recuerdo quedaría grabado para siempre no solo en mi memoria, sino en la de todos los que me habían visto como un hombre trabajador y que ahora presenciaban cómo era arrastrado como un delincuente. La camioneta blanca esperaba en la calle, el sol golpeaba con fuerza y el sudor me corría por la frente, pero lo único que sentía era un frío insoportable en el pecho, una mezcla de rabia y de impotencia que me consumía. Y mientras me empujaban dentro del vehículo, juré en silencio que esa traición no quedaría impune, porque lo que mi abogado no sabía es que yo también había aprendido a guardar pruebas, y algún día ese secreto sería mi única arma contra él. En el centro de detención el tiempo dejó de tener sentido. Las horas se confundían bajo las luces que nunca se apagaban y el eco metálico de las puertas que se cerraban detrás de nosotros. Y yo, sentado en una litera dura, con una manta áspera que olía a humedad, comprendí que la vida que había construido durante décadas se había reducido a ese espacio frío de paredes grises, donde ya no era un trabajador respetado ni un vecino conocido, sino un número en una lista, un cuerpo envejecido esperando ser procesado como si fuera un paquete de correo. Y lo que más dolía no era la falta de libertad, sino la certeza de que todo estaba sucediendo justo en el momento en que más necesitaba paz, cuando mis huesos cansados pedían descanso y mi corazón solo aspiraba a envejecer en calma junto a mi esposa. Escuchaba a otros hombres hablar en susurros, historias de detenciones en fábricas, de redadas en restaurantes, de familias separadas en cuestión de segundos, y en cada relato me reconocía, porque todos teníamos en común la misma marca invisible, la de ser inmigrantes indocumentados que habían trabajado toda una vida y que al final eran tratados como delincuentes. Y sin embargo, mientras ellos compartían sus miedos, yo guardaba silencio, porque en mi caso el dolor era doble, no solo por la pérdida de la libertad, sino porque sabía exactamente quién me había entregado. Sabía el nombre y el rostro del traidor que había vendido mis datos como si fueran monedas, y esa certeza me quemaba más que cualquier reja. Me miraba en el espejo pequeño del baño común y apenas reconocía al hombre que veía reflejado. Un rostro marcado por arrugas profundas, ojeras oscuras y una mirada cansada que parecía preguntar cuánto más podría resistir, y pensé en todo lo que había sacrificado. Los años de juventud dejados en trabajos mal pagados, los sueños pospuestos, la salud gastada levantando paredes bajo el sol de Florida. Y me pregunté si todo eso había valido la pena, si al final de cuentas mi error más grande no había sido venir a este país, sino confiar en alguien que convirtió mi esperanza en negocio y mi vida en mercancía. Las noches eran las peores, porque en la oscuridad forzada de la celda, mi mente se llenaba de imágenes. Mi esposa llorando sola en casa, mi carpeta azul esparcida en el suelo, los vecinos murmurando mi nombre, y sobre todo la imagen del abogado estrechando la mano de algún agente mientras recibía el pago por mi traición. Y esa escena inventada, pero demasiado real en mi cabeza, me hacía apretar los dientes con rabia,
porque no podía aceptar que después de 10 años de esfuerzo, todo terminara con un hombre enriqueciéndose a costa de mi desgracia. Y sin embargo, en medio de la desesperación, me repetía una y otra vez que no estaba completamente derrotado, que aún guardaba un secreto, un as bajo la manga que él no sospechaba, porque entre mis papeles había documentos, recibos y pruebas que podían cambiar la historia. Y esa pequeña chispa de esperanza fue lo único que me mantuvo vivo en esas noches interminables, donde la vejez se sentía más cerca que nunca, recordándome que si caía, ahora ya no habría un mañana para empezar de nuevo. A veces en medio del silencio del centro de detención, cierro los ojos y regreso a mis primeros años en este país, cuando llegué con una maleta vieja, 2 camisas y la promesa de que mi sudor sería suficiente para abrirme un camino. Y lo que encuentro en esos recuerdos no es un joven fuerte y valiente, sino un hombre que desde el primer día aprendió que aquí uno vale lo que produce, que nadie pregunta por tus papeles si trabajas hasta que se te rompan las manos. Y yo trabajé, Dios sabe que trabajé, porque acepté jornadas dobles en construcción, en restaurantes, en mudanzas, cualquier cosa que me permitiera juntar unos dólares y enviar algo a mi familia en mi país. Y lo hice convencido de que algún día esa constancia sería reconocida, que mi sacrificio me daría derecho a un lugar en esta tierra. Recuerdo las madrugadas en que me levantaba antes de que saliera el sol. Tomaba un café negro rápido y corría a esperar la camioneta que recogía jornaleros en la esquina, donde los patrones elegían a los más fuertes, como si fueran mercancía en un mercado. Y yo siempre estaba allí, con la espalda recta y la mirada firme, aunque por dentro sintiera el miedo de ser rechazado, porque sabía que cada día sin trabajo era un día sin comida, y cada dólar que no ganaba era un dólar menos para mi esposa y para los hijos que aún estaban pequeños en aquel entonces. Los años pasaron rápido, medidos en sueldos mínimos y en facturas pagadas, y mientras mis hijos crecían, yo me convertía en un experto en sobrevivir en la sombra, siempre invisible, siempre temiendo que una patrulla detuviera la camioneta y descubriera que mi único delito era no tener un papel. Y aún así nunca dejé de esforzarme, nunca dejé de soñar que algún día tendría un techo propio, una jubilación tranquila y la posibilidad de envejecer con dignidad, sin esconderme. Fue ese sueño el que me empujó a ahorrar cada centavo, a renunciar a fiestas, a viajes, a cualquier lujo, porque todo lo que ganaba iba a 2 destinos: la renta y el pago al abogado, ese hombre en el que puse toda mi fe, como si fuera un guardián de mi futuro. Y por eso duele tanto ahora, porque cada vez que recuerdo mi espalda doblada, cargando cemento o mis rodillas destrozadas por horas de trabajo en pisos duros, pienso que en realidad no trabajaba para mí, sino para financiar la traición de alguien que se enriqueció a costa de mis sacrificios. Hoy, al mirar mis manos temblorosas y llenas de cicatrices, me doy cuenta de que toda mi vida fue una cadena de renuncias, siempre postergando mi descanso para un mañana que nunca llegó, siempre diciéndome que el esfuerzo valía la pena porque estaba construyendo una seguridad que al final resultó ser una mentira. Y lo más cruel es que la traición no vino de un extraño, sino de aquel al que yo llamaba abogado, aquel al que le entregué no solo mi dinero, sino también mi confianza y mis años más duros, convencido de que él me protegería, cuando en realidad me estaba preparando para perderlo todo en la antesala de la vejez. Y mientras me acuesto en la litera fría del centro, pienso que tal vez mi único error no fue venir a este país ni trabajar sin descanso, sino haber creído que la justicia podía comprarse con billetes, y haber confiado en un hombre que me miraba a los ojos prometiéndome libertad, cuando en realidad estaba esperando el momento exacto para venderme al mejor postor. Fue en 2023 cuando comencé a notar que algo no encajaba. Al principio eran detalles pequeños que podrían haberse explicado como descuidos, pero que poco a poco fueron convirtiéndose en un patrón imposible de ignorar, como cuando lo llamaba a su oficina y la recepcionista me decía que estaba en una reunión interminable, o cuando lo visitaba con cita confirmada
y me hacía esperar horas solo para atenderme durante 10 minutos, con respuestas vagas. Y aunque yo trataba de convencerme de que era un hombre ocupado, de que así era la vida de los abogados que manejaban muchos casos a la vez, en mi interior una voz insistente me susurraba que algo estaba mal, que aquel hombre que un día me inspiró confianza ya no me miraba de la misma forma. Recuerdo un día en que llegué con mis papeles en mano, preparado para preguntarle directamente por qué nunca había recibido ninguna notificación oficial en todos esos años. Y él, sin inmutarse, me respondió que el sistema estaba colapsado, que las oficinas de inmigración tardaban mucho, que lo mejor era esperar con calma. Pero mientras me hablaba, noté que evitaba sostenerme la mirada. Jugaba con su bolígrafo y parecía más pendiente del reloj que de mis preguntas. Y yo, aunque sentí el golpe de la desconfianza en el estómago, terminé guardando silencio, porque no quería admitir que tal vez había desperdiciado 10 años de mi vida confiando en un impostor. Fue también en esa época cuando lo vi en situaciones extrañas, como aquella tarde en que lo encontré conversando con un hombre que reconocí de inmediato como un agente migratorio retirado que vivía en el barrio. Alguien con fama de tener contactos todavía activos. Y aunque al verme se apartaron con rapidez, yo quedé con la imagen clavada en la mente, preguntándome qué podía tener que hablar mi abogado con alguien así. Pero preferí no darle importancia. Me dije que quizá eran conocidos de profesión, que nada tenía que ver conmigo, aunque por dentro la duda me carcomía. Mi esposa empezó a sospechar también. Me decía que no entendía cómo después de tantos pagos no teníamos ni una carta oficial, ni un número de caso verificable, y me pedía que buscáramos una segunda opinión, otro abogado que revisara la documentación. Pero yo me negaba, porque reconocerlo significaba aceptar que todo nuestro sacrificio había sido en vano. Significaba enfrentar la humillación de haber sido engañado durante una década, y preferí callar. Preferí sostener una esperanza frágil, aunque ya no me daba paz, solo me daba miedo. Había noches en que despertaba sobresaltado imaginando la puerta siendo golpeada. Veía en sueños la camioneta blanca estacionada frente a casa. Y siempre, en esas pesadillas, la figura que aparecía entregando mis datos no era un desconocido, sino mi propio abogado, con esa sonrisa fría que ahora ya no parecía de confianza, sino de cálculo. Y entonces me levantaba sudando, con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que eran solo fantasías, que la paranoia estaba ganando terreno, aunque en el fondo sabía que los presentimientos rara vez se equivocan. Y así viví esos meses, atrapado entre la necesidad de creer y el temor de confirmar la verdad, aferrado a un hombre que tal vez ya había decidido mi destino, y sin saber que la traición no tardaría en hacerse realidad de la forma más brutal, con golpes en la puerta y con mi vida reducida a un expediente vendido al mejor postor. Nunca olvidaré el instante en que los agentes me sacaron esposado por la puerta principal de mi edificio, porque más que el dolor físico de las manos apretadas contra el metal frío, lo que me desgarraba era la sensación de ser exhibido como un delincuente frente a los ojos de mis vecinos, esos mismos que durante años me habían visto salir al amanecer con mi lonchera y regresar agotado al anochecer, siempre trabajador, siempre respetuoso, siempre intentando pasar desapercibido, y ahora todos ellos estaban allí, algunos asomados por los balcones, otros grabando con sus teléfonos, todos murmurando en un idioma que parecía mezclar sorpresa con indiferencia. Y yo sentía que cada mirada era un juicio, una condena más cruel que cualquier sentencia legal. Recuerdo la voz quebrada de mi esposa corriendo detrás de nosotros, suplicando que me soltaran, mostrando papeles, gritando que yo no era un criminal, y los agentes ignorándola como si fuera aire, como si sus lágrimas no existieran. Y esa impotencia me destrozaba, porque ella había sido testigo de cada dólar entregado, de cada cita con el abogado, de cada promesa que nos mantuvo vivos durante 10 años. Y ahora debía ver con sus propios ojos cómo todo se derrumbaba por la traición de aquel hombre que alguna vez entró a nuestra casa como invitado y salió de nuestras vidas como verdugo.
La calle estaba llena de curiosos. Algunos fingían indignación, otros solo observaban como quien ve un espectáculo gratuito, y yo con la cabeza gacha, escuchaba los comentarios que me llegaban como cuchillos. Otro ilegal menos. Seguro algo habrá hecho. Mira, era él todo el tiempo. Y me di cuenta de que en cuestión de segundos había perdido no solo mi libertad, sino también la reputación de toda una vida de trabajo honesto. Y lo peor era saber que esa humillación había sido calculada, que alguien había entregado mi nombre, mi dirección y mis datos exactos para que me atraparan como si fuera un trofeo de cacería. Cuando me empujaron dentro de la camioneta blanca, alcancé a mirar hacia atrás y vi a mi esposa de rodillas en la acera, sujetando los papeles de la carpeta azul que se habían caído en la confusión, recogiendo hojas manchadas de polvo como si aún tuvieran poder para salvarme, y ese cuadro se grabó en mi memoria como una herida abierta, porque supe que la traición no solo me había destruido a mí, sino también a ella, que durante años había cargado con mis miedos y ahora debía cargar con la certeza de que nuestro futuro se había perdido a manos de un hombre que conocía todos nuestros secretos. El motor arrancó, la puerta se cerró con un golpe seco y las luces de Miami quedaron atrás mientras yo trataba de respirar, de mantenerme en pie por dentro, aunque en realidad ya me sentía roto. Y sin embargo, en medio de la rabia y la vergüenza, algo en mi interior me decía que no todo estaba perdido, que aún había una pieza que ese abogado no conocía, un documento escondido que algún día podría volverse en su contra, y esa mínima chispa de esperanza fue lo único que me impidió derrumbarme por completo en ese trayecto que marcó el final de mi vida como la conocía. En la celda, cuando la noche se volvía interminable y el zumbido de los ventiladores viejos era lo único que rompía el silencio, mi mente regresaba una y otra vez a la oficina del abogado, a esas paredes cubiertas de diplomas dorados y fotos enmarcadas que parecían exhibir una vida de éxito, y me descubrí hablando solo, como si él estuviera sentado frente a mí, mirándome con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa, preguntándole con rabia contenida por qué había hecho lo que hizo. ¿Por qué después de 10 años de pagarle con cada dólar ganado con sudor, había decidido venderme como si fuera una mercancía desechable? Recordaba cada frase suya, repetida tantas veces que se había grabado en mi memoria como un eco cruel. Confía en mí. Tu caso está en buenas manos. Muy pronto tendremos noticias. Y ahora esas palabras retumbaban como burlas, como cuchilladas disfrazadas de consejo, porque entendí que nunca significaron nada, que solo eran parte de un libreto bien aprendido para mantenerme atrapado en una ilusión que lo enriquecía a él mientras yo me consumía en la espera. Imaginaba su voz tranquila diciéndome, yo solo hice mi trabajo, como si su trabajo consistiera en traicionar a hombres como yo, en recoger nuestros sueños, triturarlos y venderlos al mejor postor, y en mi mente lo veía ajustándose la corbata mientras entregaba mi expediente a los agentes, orgulloso de haber cumplido su papel, indiferente al dolor que dejaba atrás, y esa imagen me hacía apretar los puños hasta clavarme las uñas en las palmas, deseando que pudiera escucharme gritarle que yo no era un caso más, que era un hombre con nombre, con familia, con historia, y que había destruido todo a cambio de billetes que se gastarían en un restaurante caro o en un traje nuevo. En esas conversaciones imaginarias le preguntaba si alguna vez pensó en mí como persona, si alguna vez vio más allá del sobre lleno de dinero que le llevaba cada mes. Y la respuesta en mi cabeza siempre era el silencio. Un silencio que confirmaba lo que ya sabía, que para él yo no era más que un cliente eterno, una fuente de ingresos, un anciano trabajador al que podía exprimir hasta el último centavo antes de entregarlo sin remordimientos. Y sin embargo, en medio de esa rabia ardiente, también surgía una certeza que me mantenía vivo. Él creía haberme destruido, pero ignoraba que yo había guardado copias de todo, recibos, mensajes y contratos notariados que podían volverse su peor pesadilla, y cada noche me repetía lo mismo como un rezo. Algún día, abogado, me escucharás.
Algún día sabrás que tu traición no fue el final, sino el inicio de la caída de tu propia fachada. Cuando pienso en lo que entregué a lo largo de mi vida, no solo fueron billetes ni horas de trabajo, fueron pedazos enteros de mi existencia que nunca volverán, porque cada vez que aceptaba una doble jornada para poder pagar al abogado, significaba perder un cumpleaños de mis hijos. Cada vez que entregaba un sobre con dinero, significaba renunciar a comprar un regalo para mi esposa o a reparar una gotera en casa. Y cada vez que confiaba en su palabra, significaba depositar en manos ajenas la vejez que yo soñaba construir con esfuerzo propio, como si mi futuro pudiera comprarse y guardarse bajo llave en un archivo de oficina. Recuerdo una Navidad en la que mi hijo más pequeño me pidió una bicicleta, y yo, con el corazón partido, tuve que explicarle que ese año no sería posible, que lo importante era que pronto sus padres tendrían papeles y todo cambiaría. Y aunque él no entendió, se conformó con un balón usado que un vecino me regaló, y yo pasé la noche mirando cómo jugaba con una sonrisa ingenua, mientras por dentro me consumía la vergüenza de saber que el dinero que podría haber comprado esa bicicleta estaba en manos de un abogado que probablemente lo gastaba en una cena elegante mientras yo contaba monedas. Hubo también un verano en que mi esposa me pidió unas vacaciones, un simple viaje a la playa, 2 días para sentirnos libres y olvidar los años de miedo. Y yo tuve que decirle que no, que debíamos ahorrar, que lo más importante era seguir pagando al abogado porque él nos había prometido que todo estaba cerca, que un poco más de paciencia nos daría el descanso que tanto anhelábamos. Y aunque ella asintió con resignación, nunca olvidaré el brillo apagado en sus ojos, el cansancio acumulado de una mujer que también había sacrificado su juventud, esperando una seguridad que nunca llegó. Mis hijos crecieron viendo a su padre salir antes del amanecer y volver de noche. Aprendieron a no pedirme demasiado, a aceptar silencios como respuestas y a celebrar con modestia cada pequeño gesto, porque sabían que todo lo que yo hacía tenía un objetivo mayor, que un día pudiéramos vivir sin miedo, que nadie pudiera arrebatarnos lo que habíamos construido. Y yo me repetía esa promesa cada vez que firmaba un recibo, cada vez que escuchaba al abogado decirme, ya casi, porque necesitaba creer que todo valía la pena. Ahora encerrado en esta celda y viendo mi vida derrumbarse, me doy cuenta de que esos sacrificios no solo fueron inútiles, sino que además fueron usados en mi contra, porque al confiar ciegamente en aquel hombre, le entregué más que dinero. Le entregué las llaves de mi futuro, y él, con la frialdad de quien no conoce la compasión, las utilizó para abrir la puerta de mi ruina. Y sin embargo, entre la rabia y la tristeza, me aferro a la idea de que esos mismos sacrificios, esos mismos recibos guardados como reliquias, podrían convertirse en mi única arma. Porque si el abogado cree que su traición ha borrado todo, se equivoca, ya que cada pago, cada contrato notariado y cada palabra escrita es también un testimonio de lo que hizo. Y algún día esos papeles hablarán en mi lugar. Hay un momento en la vida en que uno deja de pensar en lo que quiere alcanzar y comienza a preocuparse por lo que ya no tiene tiempo de recuperar. Y yo llegué a ese punto dentro del centro de detención, con las manos temblorosas, el cabello encanecido y el cuerpo cansado de tantos años de trabajo. Porque entendí que lo más cruel de la traición no fue perder la libertad ni enfrentar a los agentes, sino que todo ocurrió justo cuando más necesitaba tranquilidad, cuando mi único deseo era descansar junto a mi esposa, ver crecer a mis nietos y sentir que mis sacrificios no habían sido en vano. Y ahora esa paz se desvanecía como un espejismo en el desierto. Cada arruga en mi rostro parecía un recordatorio de las horas interminables bajo el sol. Cada dolor en mis rodillas era la factura de los pisos cargados de cemento. Cada cicatriz en mis manos era una prueba de mi lucha diaria. Y al mirarme en el espejo metálico de la celda, comprendí que ya no era el hombre fuerte que llegó a este país con sueños de construir una vida nueva, sino un anciano que había gastado su juventud creyendo en promesas vacías, confiando en un abogado que no dudó en venderlo justo cuando más vulnerable era,
Pensaba en mis amigos de la misma edad que habían logrado jubilarse, que vivían con cierta dignidad en casas modestas, disfrutando de pequeños lujos, como un paseo por el parque o un café sin prisas. Y yo, en cambio, estaba allí, reducido a un número, esperando una deportación que significaría empezar de cero en un país que ya no era el mío, sin ahorros, sin seguridad, sin la fuerza física para trabajar como antes. Y esa idea me golpeaba con más fuerza que las esposas de metal que me habían puesto en la muñeca. Lo más doloroso era imaginar la mirada de mis hijos, esos adultos jóvenes que crecieron viéndome como un ejemplo de esfuerzo, y ahora tendrían que aceptar que su padre había perdido todo, que la herencia que yo soñaba dejarles no sería una casa ni un seguro, sino la amarga historia de cómo un hombre trabajó toda su vida solo para ser traicionado al final por quien debía protegerlo. Y esa idea me destrozaba por dentro, porque no quería que me recordaran como un fracaso, sino como alguien que luchó hasta el último día. Y en medio de ese dolor, me repetía una y otra vez que no podía rendirme, que aunque la vejez me pesara en los huesos, aún quedaba dentro de mí una chispa de dignidad, y esa chispa era el secreto que guardaba celosamente. Las pruebas que mi abogado no sabía que existían, documentos y recibos que podían derrumbar la fachada de respetabilidad que él había construido. Y esa esperanza, aunque mínima, era lo único que me mantenía respirando. Lo único que me impedía aceptar que la traición había sido el final definitivo de mi historia. Lo que mi abogado nunca supo es que desde el primer día en que puse un pie en su oficina, aprendí a desconfiar en silencio. Porque aunque mi fe en él parecía completa, dentro de mí había una voz que me recordaba que en este país los papeles lo son todo, que las palabras se las lleva el viento, pero un documento firmado puede sobrevivir al tiempo y a la traición. Y por eso cada recibo que me entregaba, cada copia de los pagos, cada contrato notariado que firmábamos, yo lo guardaba celosamente en una carpeta azul que viajaba conmigo a todas partes como si fuera un talismán. Y aunque durante años pensé que solo era un símbolo de esperanza, ahora descubría que se había convertido en mi única arma. Esa carpeta contenía no solo los recibos con su firma, sino también mensajes impresos de correos electrónicos, donde él me aseguraba que mi caso estaba en trámite. Cartas con su membrete donde confirmaba haber recibido dinero para supuestas gestiones, y hasta copias de formularios incompletos que jamás fueron enviados a ninguna oficina oficial. Y cada hoja era una prueba. Cada palabra era un testimonio que mostraba que yo no había sido un ingenuo ciego, sino un hombre que cumplió al pie de la letra todo lo que le pedían, mientras era engañado durante 10 largos años. Lo más valioso de todo era el contrato notariado que firmamos en 2015, un documento en el que él se comprometía a manejar mi caso con diligencia, en el que aparecía no solo su nombre completo y su firma, sino también la fecha exacta y los términos del acuerdo. Un contrato que para mí había sido siempre un papel simbólico, pero que ahora se transformaba en la prueba irrefutable de que no solo me traicionó, sino que además incumplió sus obligaciones legales y éticas, y que si algún día lograba mostrarlo en el lugar adecuado, podría convertirse en la grieta que derrumbaría la fachada impecable que él había construido en la comunidad. Cada noche en la celda me repetía que no estaba completamente derrotado, que aunque los agentes me habían arrancado la libertad, aún tenía en mis manos una verdad escrita que nadie podía borrar. Y me aferraba a la idea de que el mismo hombre que me vendió por dinero algún día tendría que responder por esas hojas que firmó, sin imaginar que yo las conservaría con tanto celo, y que se convertirían en la evidencia de que no era yo el criminal, sino él, el abogado que jugaba con los sueños de los inmigrantes. Esa esperanza, esa carpeta azul que ahora mi esposa guardaba como un tesoro en algún rincón de nuestra casa, era lo único que me mantenía en pie, porque sabía que mientras existiera esa prueba, existía también la posibilidad de que la historia no terminara con mi derrota, sino con la caída de quien me traicionó. Y cada vez que cerraba los ojos me prometía que tarde o temprano llegaría el día en que esas hojas hablarían por mí y gritarían la verdad que él había intentado enterrar.
En las interminables noches del centro de detención, cuando el silencio se interrumpe solo con los sollozos de algún compañero que sueña con su familia, yo me aferro a la idea de que no todo está perdido, que esos documentos que guardé con tanto cuidado durante una década podrían ser mi salvación, aunque al mismo tiempo una sombra de duda me atraviesa, porque no sé si realmente tendrán el poder de cambiar mi destino, o si solo serán papeles más acumulados en un expediente que nadie leerá. Y esa incertidumbre me carcome, me mantiene despierto con la mente dividida entre la esperanza y la desesperación. Imagino escenarios en los que un juez recibe la carpeta azul, revisa los recibos, los contratos notariados, los correos impresos, y descubre que no fui un estafador ni un hombre que ignoró la ley, sino alguien que cumplió hasta el último detalle lo que le exigieron, confiando en un abogado que lo engañó. Y en mis fantasías ese juez me mira con compasión, reconoce mi sacrificio y me concede una oportunidad de quedarme, pero luego la realidad me golpea, recordándome que el sistema raramente está del lado de los inmigrantes, y menos de los ancianos que ya no producen lo suficiente para ser útiles. Y entonces siento que todo lo que guardé no servirá para salvarme, sino únicamente para mostrar la magnitud de mi humillación. Otras veces, en cambio, la rabia me da fuerzas, y pienso que aunque esos papeles no logren detener mi deportación, al menos podrán destruir al hombre que me traicionó. Al menos podrán mostrarle al mundo que detrás de su corbata elegante y sus diplomas enmarcados hay un estafador que vendió la confianza de un anciano trabajador. Y en esos momentos me digo que no me importa si tengo que regresar a mi país con las manos vacías, siempre que me lleve conmigo la satisfacción de haber derrumbado la fachada de aquel que me robó los últimos años de mi vida. La duda y la esperanza pelean dentro de mí como dos fuerzas opuestas que nunca descansan. Una diciéndome que estoy condenado, que nada cambiará, que los agentes ya han decidido mi destino, y la otra recordándome que aún respiro, que mientras existan esas pruebas hay una pequeña chispa de posibilidad, y me descubro rezando, no tanto para salvarme, sino para tener la oportunidad de usar esa carpeta como un arma, de convertir mi dolor en justicia, aunque sea lo último que haga antes de envejecer completamente derrotado. Y así paso las noches, oscilando entre el miedo y la determinación, convencido de que mi abogado cree que me borró de la historia, sin saber que mi voz aún existe en cada recibo, en cada contrato firmado, en cada hoja que él pensó irrelevante, y que si algún día logro salir de estas paredes, será esa voz silenciosa de los papeles la que hable en mi lugar y revele la verdad que él nunca imaginó que podría alcanzarlo. En medio de la rutina gris del centro de detención, donde cada día se parece al anterior y la esperanza se consume lentamente, recibí la noticia que me devolvió un poco de aire. Mi esposa había logrado contactar a un viejo amigo de confianza, un hombre que conocía mi historia desde hacía años y que estaba dispuesto a ayudarnos. Y aunque en ese lugar cualquier promesa suena a ilusión lejana, escuchar esas palabras me dio fuerzas, porque comprendí que no estaba tan solo como había llegado a pensar, que aún había personas dispuestas a arriesgarse por mí. Ella me contó durante una visita, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, que había tomado la carpeta azul que yo había dejado en casa y se la había mostrado a ese amigo, un compañero de mis primeros años en Miami, que había progresado un poco más, que ahora tenía contactos en una pequeña organización comunitaria que apoyaba a inmigrantes, y que al ver los documentos no dudó en decir que allí había material suficiente para iniciar una denuncia formal contra el abogado. Mi esposa me describió cómo se habían reunido en la cocina de nuestra casa, extendiendo sobre la mesa cada recibo, cada contrato notariado, cada correo impreso, y cómo aquel amigo, con el ceño fruncido, murmuraba que era increíble la cantidad de pruebas que yo había guardado, que muchos en mi situación no tenían nada porque lo perdieron todo en la desesperación, pero que yo, casi por instinto, había construido un archivo capaz de demostrar que no solo fui engañado, sino que además
Aquel hombre había violado la confianza y la ética profesional de manera flagrante. Mientras escuchaba su relato a través del vidrio de la sala de visitas, sentí por primera vez en semanas que mi corazón latía con un poco de esperanza, aunque mezclada con miedo, porque sabía que enfrentarse a un abogado con conexiones no sería fácil, que él no se quedaría de brazos cruzados si sospechaba que estábamos reuniendo pruebas contra él. Pero también entendí que ya no teníamos nada que perder, que si me quedaba callado, terminaría deportado y olvidado, y que si alzábamos la voz, al menos tendríamos la posibilidad de hundirlo en su propia trampa. Mi esposa apretó su mano contra el vidrio y me juró que no descansaría hasta encontrar justicia, que aunque el tiempo nos hubiera robado demasiadas cosas, todavía podíamos salvar nuestra dignidad. Y yo, viéndola allí con el rostro cansado, pero lleno de determinación, comprendí que la traición del abogado no había destruido todo, que aún nos quedaba la fuerza del amor y la lealtad verdadera, esa que no se compra con dinero y que se demuestra en los momentos más oscuros. Esa noche, de regreso en la celda, cerré los ojos y por primera vez no vi la sonrisa falsa del abogado, ni la puerta del centro de detención, sino el rostro firme de mi esposa sosteniendo los papeles como si fueran un estandarte, y sentí que mi secreto ya no era solo mío, que ahora era una causa compartida, y que quizás, con ayuda de quienes aún me querían, ese expediente azul terminaría por convertirse en el arma que derrumbaría la fachada del hombre que me había vendido. La siguiente visita de mi esposa trajo consigo una verdad aún más amarga que mi propia traición, porque mientras me miraba con esos ojos que intentaban ser fuertes, pero que no podían ocultar el cansancio, me contó que el amigo que estaba ayudándonos había comenzado a investigar un poco más y que, en ese proceso, descubrió que yo no era el único, que había otros hombres y mujeres que también habían confiado en el mismo abogado, entregándole durante años dinero, documentos y esperanzas, solo para terminar en la misma situación que yo, detenidos, deportados o abandonados con un expediente vacío. Me estremecí al escuchar que había un joven hondureño que lo contrató en 2018 con la promesa de conseguirle un permiso de trabajo en menos de 6 meses, y que después de pagarle casi $10,000, fue arrestado en su propio lugar de empleo cuando agentes llegaron con información que solo podía provenir de los archivos del abogado. También estaba el caso de una mujer dominicana que había vendido todas sus pertenencias para pagarle y que, tras años de excusas, descubrió que jamás había presentado ninguna solicitud a su nombre y que incluso había usado sus datos para justificar movimientos financieros turbios que ahora la perseguían en su país. Mientras mi esposa hablaba, sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque la magnitud de la traición era mucho mayor de lo que había imaginado, porque aquel hombre no solo me había destruido a mí, sino que había hecho de la desesperación de nuestra gente un negocio rentable. Y alivio, porque ahora comprendía que no estaba solo, que mi caso no era un accidente aislado ni un error, sino parte de un patrón, de un sistema de engaños que podía demostrarse con múltiples testimonios y que, quizás, podría servir para armar una acusación más sólida en su contra. Imaginé al abogado en su oficina, con la misma sonrisa impecable, estrechando manos, prometiendo futuros brillantes, mientras en realidad iba recopilando datos que luego vendería. Y esa imagen me revolvía el estómago, pero también me daba fuerza, porque si había más víctimas dispuestas a hablar, entonces nuestras voces unidas podían convertirse en un grito imposible de ignorar, incluso para aquellos que preferían mirar hacia otro lado cuando se trataba de inmigrantes. Esa noche, en la celda, mientras escuchaba los ronquidos y murmullos de mis compañeros, me prometí que no dejaría que la historia terminara con mi derrota silenciosa, que si había otros como yo entonces, juntos podíamos levantar un muro de verdad contra el abogado, y aunque la vejez me pesara, aunque mis fuerzas se agotaran, me aferré a la idea de que aún tenía una misión: desenmascarar al hombre que había hecho de nuestra esperanza su negocio y de nuestra confianza su arma más letal.
Los días en el centro de detención se convirtieron en un reloj que avanzaba hacia mi final, porque cada audiencia que se posponía, cada papel que se acumulaba en mi expediente, era un recordatorio de que mi deportación estaba más cerca que nunca. Y yo, sentado en ese banco frío con el cuerpo cansado y la mirada perdida, sentía que mis fuerzas se agotaban, que la vejez me estaba alcanzando más rápido de lo esperado, que ya no tenía tiempo para esperar milagros ni ilusiones, porque lo único que me quedaba era decidir cómo iba a enfrentar mi última batalla. Escuchaba a los demás hablar de abogados que nunca contestaban, de promesas vacías, de familias que se desmoronaban afuera, y en cada relato me reconocía, porque todos éramos piezas de un mismo tablero, sacrificados en nombre de un sistema que nunca estuvo diseñado para salvarnos. Y sin embargo, dentro de mí crecía una determinación que no había sentido antes. Si debía caer, al menos no lo haría en silencio. Al menos me llevaría conmigo la verdad de lo que había pasado, al hombre que me traicionó y a su red de mentiras. Esa determinación se encendió con más fuerza cuando recibí la noticia de que la carpeta azul, aquella que había guardado con tanto celo, estaba ahora en manos de la organización comunitaria a la que nuestro amigo se había acercado, y que allí habían decidido comenzar un proceso para denunciar al abogado, recopilando no solo mis pruebas, sino también los testimonios de otros que habían sido víctimas de su engaño, y al escucharlo sentí un golpe en el pecho, como si me devolvieran el aire que había perdido, porque comprendí que no todo estaba perdido, que aún podía pelear, aunque no fuera por mi libertad, sino por justicia. Me vi a mí mismo en el futuro, tal vez deportado, tal vez envejeciendo en el país del que salí hace décadas, pero con la tranquilidad de saber que mi historia no habría sido en vano, que mis papeles, mis recibos y mi terquedad habrían servido para derrumbar a un hombre que construyó su riqueza sobre nuestras espaldas. Y esa imagen me llenó de una energía inesperada, de una rabia que ya no me debilitaba, sino que se transformaba en motor. Esa noche, mientras la luz artificial iluminaba el techo de la celda y el murmullo de mis compañeros se desvanecía en sueños inquietos, cerré los ojos y me prometí a mí mismo que no dejaría que la historia la escribieran otros, que aunque todo indicaba que mi tiempo aquí estaba contado, yo mismo elegiría el final, y ese final sería luchar con lo único que tenía. La verdad guardada en cada hoja, en cada sello, en cada firma. La verdad que mi abogado jamás pensó que saldría a la luz, y que estaba a punto de convertirse en su condena. El día de mi última audiencia se acercaba como una sombra inevitable, y cada paso en los pasillos del centro de detención resonaba en mi mente como un reloj que contaba hacia atrás, porque sabía que pronto escucharían mi nombre. Abrirían mi expediente y decidirían en cuestión de minutos lo que me quedaba de vida. Y sin embargo, en lugar de sentir miedo, descubrí dentro de mí una calma extraña, como si todo el dolor y la rabia de los últimos meses se hubieran transformado en una certeza. No estaba vencido todavía. Miraba a mi alrededor y veía a otros hombres resignados, algunos rezando, otros escribiendo cartas de despedida, y me preguntaba si ellos también guardaban secretos como yo, si habían logrado rescatar algo de sus historias para dejar como testimonio. Pero lo que yo tenía no era un simple recuerdo, era un arma, una carpeta azul que ahora se encontraba fuera de estas paredes y que comenzaba a moverse en manos de personas que sabían qué hacer con ella. Y esa idea me mantenía en pie, me hacía caminar con la cabeza erguida incluso cuando los agentes me señalaban como a un criminal. Esa mañana me llevaron esposado a una sala pequeña para hablar con un funcionario, y mientras me sentaba en la silla de metal, pensé en mi abogado, en su rostro satisfecho creyendo que había terminado conmigo, convencido de que yo pasaría mis últimos años olvidado, sin fuerzas para defenderme. Y sonreí por primera vez en mucho tiempo, porque lo que él nunca supo, lo que nunca imaginó, era que yo había preparado una última jugada. Una carta escondida que podría destruir no solo su reputación, sino todo lo que había construido con las mentiras y las traiciones a gente como yo.
No sé si esa carta me salvará a mí. No sé si servirá para detener mi deportación o si llegará demasiado tarde para evitar que me devuelvan a un país donde ya no tengo nada. Pero sí sé que cuando salga a la luz, cuando cada prueba y cada testimonio se junten, él no volverá a dormir tranquilo, porque su mundo se derrumbará como se derrumbó el mío. Y en ese derrumbe quedará claro que no fue un anciano ingenuo el que perdió, sino un abogado corrupto el que finalmente fue desenmascarado. Y así termino esta parte de mi historia, no con un punto final, sino con una promesa, la promesa de que lo que mi abogado jamás sospechó estaba guardado, esperando el momento exacto para salir a la luz, y cuando ese día llegue, él entenderá que la vejez no me convirtió en débil, sino en paciente, y que mi silencio era solo el preludio de la verdad que aún está por contarse.